Muy buenas a todos, bienvenidos a otra sesión de Irish Bouzouki Tips. En el vídeo de hoy os quiero dar algunos consejos sobre y comparar lo que es sonido en directo y sonido en una grabación. Comparar estas dos facetas fundamentales en nuestro trabajo de músicos, que al final es principalmente pues, hacer conciertos y grabaciones, ¿no? Os voy a contar un poco, bueno, lo que yo tengo en el bouzouki para sonorizar los instrumentos. Tengo pastillas que son piezoeléctricos, creo que el nombre es Headway Quantum 2, os lo dejaré indicado, y lo tengo en los dos instrumentos. Bueno, es un piezoeléctrico, lo tengo desde el principio. En este instrumento que fue construido por Andy Tobin, pues fue el propio Tobin que me puso esta pastilla, y desde el primer momento estoy encantado. No tuve necesidad de cambiarla ni de alterar nada, porque saca un sonido perfecto, saca una ganancia muy buena, el resultado en directo que necesito. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de las pastillas es que suenan a pastillas, no es un sonido tan real como un micrófono, obviamente, ¿no? Estamos en directo trabajando con pastillas, con cajas de inyección que nos ayudan a mejorar el sonido, y de ahí va a una mesa y sale por una PA que nuestro técnico pues sacará el mejor sonido posible, y eso que viene por el aire, bueno, pues al final puede resultar agradable porque está procesado y hay aire. Si escuchamos una pastilla directamente grabada en una mesa con cascos, nos damos cuenta que es una cosa muy eléctrica, ¿no? Son como pulsos y al final no estamos captando las ondas acústicas del instrumento. Bien, eso creo que lo entendemos todos. Obviamente, si tenemos la posibilidad de en algún concierto poder sonorizar con micrófonos, que es un recinto o un formato musical que lo permite, somos 2 o 3 músicos tocando instrumentos con unas dinámicas parecidas, bueno, pues podemos tener la suerte de ponernos un micrófono y sonorizar el instrumento así, ¿no? Siempre intentando evitar los problemas de feedback en los monitores, tal vez usando pastilla para alimentar los monitores para que no se creen esos acoples, etc. A lo que voy es que nosotros, cuando tocamos en directo con un sonido que es, en verdad, muy diferente al sonido real del instrumento, estamos escuchando cosas que son diferentes, es como si estuviéramos tocando un instrumento diferente. En realidad es así, es como si estuviéramos tocando un instrumento diferente, y es otra manera de tocar, y esto es muy importante, porque yo considero que tocar en directo y tocar para una grabación son cosas completamente diferentes, y que no tocamos igual, y que un músico no debe tocar igual, sobre todo por el tema de respetar las dinámicas en una grabación, porque en directo todo puede ser un poco más loco. Una grabación no es que tengamos que contenernos, pero sí meternos en el contexto de que estamos haciendo una cosa diferente. También es muy diferente si estamos grabando por pistas, si estamos grabando juntos, tocando varios músicos en directo. Pero sí que hay ciertas diferencias a la hora de tocar, y hay que tener cuidado a la hora de grabar, sobre todo en una grabación multipistas en la que esa energía de tocar juntos desaparece. Pues hay que tener mucho cuidado con las ganancias y con las dinámicas. Las dinámicas son importantes. Por eso digo que no tocamos igual en directo y en una grabación. Para captación en estudio, bueno, a mí me funciona muy bien. El principal micrófono que tengo es una KG480 y tengo un par de micrófonos AKG similares, un poco más antiguos. He probado otros micrófonos de diafragma grande, también me funcionan bien, pero bueno, al final se trata de tener una sala medianamente acondicionada. El 80% va a ser la sala y tu interpretación. Si el micro es malo, obviamente va a ser peor. Micrófono, ganancias, son muy importantes, distancia del instrumento al micrófono, etc. Muy importante respetar estos puntos para conseguir un buen sonido en estudio. Y bueno, poco más, eso, os dejo la información de las pastillas, micrófonos. Sí que es verdad que tenemos que escuchar el instrumento y saber, tener una intuición de hacia dónde proyecta mejor el sonido, o hacia dónde proyecta mejor, desde qué zona captamos mejor los graves, mejor los agudos, y ya, bueno, es en función de lo que busquemos en una grabación, si es con un único micro o una captación estéreo. Bueno, hay muchas maneras, pero os digo, lo fundamental es tocar bien, una buena distancia, una buena ganancia, un buen micrófono y una buena sala. Pero la sala quizás antes que el micrófono. Obviamente, si el micrófono es mejor, vamos a tener que
ecualizar menos o procesar menos, pero al final la sala y la interpretación es casi todo. Y eso de las dinámicas. Si yo en directo tenemos allí un sonido power y nos volvemos un poco locos, empiezo a hacer cosas que en una grabación no voy a poder hacer, pero eso es así. Y aparte las dinámicas de las pastillas son diferentes, y si a lo mejor estamos menos acostumbrados a trabajar en estudio y hemos tocado mucho en directo, las primeras veces que os sentéis a grabar quizás vais a sentir eso, que igual las cosas no acaban de sonar demasiado bien. Es una cuestión de dinámica, es una cuestión del margen dinámico que una grabación nos permite y de cómo nosotros la metemos ahí dentro y cómo se capta y tal. Por eso os digo que como hemos visto en capítulos anteriores, la dinámica es fundamental para la música y para una grabación, y en función de cómo sea esta grabación, ya os decía antes, pues multipista o en directo, pues obviamente tocando juntos hay otra energía, tocando solo, grabando por pistas, es otra cosa muy diferente. Pero bueno, son conceptos que podéis ir. Imagino que me va a apetecer hacer un vídeo de una sesión de grabación, una pequeña sesión de producción pues de una pieza, pues una cosa simple, donde podéis ver a lo mejor todo este tipo de detalles. Podéis hacer un arreglo simple y grabarlo con 2 o 3 instrumentos, que veáis un poco el proceso de cómo grabar pues fácilmente en tu casa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguir, acordaros de suscribiros para lo que viene después y seguimos con Iris Buzuki Tips. Un saludo.